Es mi deseo hablar con ustedes hoy acerca de lo que hemos venido viendo Recording in progress. con esta parashá de esta semana. Nos deja una fuerte enseñanza con respecto a nuestra manera de ser. Y creo que cada vez que leemos algo en la escritura que nos tiene que confrontar, tenemos que ir y entender que la Torá es un espejo para nuestra vida. La Torá es un espejo que nos dice cómo tenemos que estar y tenemos que realmente ordenar lo que tengamos que ordenar en nuestras vidas. Y me interesa mucho decirles lo que menciona el primer capítulo de este pasaje de la Parashá de Coraj, capítulo 16, en el libro de Barín. En el verso 1 dice de la siguiente manera en español: y se sublevó Coraj, hijo de Itzar. Sin embargo, si lo leemos en hebreo, cambia un poco ahí el sentido, porque nos dice Vayikat Korach ben Itzabern. ¿Qué significa Vayikat? Puede significar, claro, que se sublevó, que se rebeló, que tuvo una actitud contraria a Moshe, sin duda. Pero hay algo muy interesante, porque también Vayikat nos habla que él llevó, Korach llevó. Y la pregunta es, ¿a dónde llevó? ¿Qué fue lo que llevó? ¿Qué fue lo que estaba llevando? Bueno, realmente lo que él llevó, según lo que podemos entender acá, es que llevó su corazón a una inclinación incorrecta, a una inclinación hacia actuar de acuerdo a los anhelos de su corazón, a los deseos de su carne, a las actitudes que nosotros verdaderamente tenemos que evitar y trabajar normalmente, pero que no le prestamos tanto atención y que terminan realmente dañando nuestra alma, afectándonos. Y cuando perdemos el temor de Elohim, precisamente esto es lo que ocurre. Empezamos a dejarnos llevar por todo lo que nuestra alma quiere, por todos nuestros deseos, por los deseos, las pasiones. Y empezamos a perder verdaderamente el enfoque de lo que deberíamos estar haciendo y cuál es nuestra posición delante del Eterno. También más adelante nos dice precisamente en el verso 32, y este fue el juicio, ese fue el castigo de Coraj. Dice, y la tierra abrió su boca y los tragó. Y cuando hablamos de que la tierra abrió su boca, bueno, físicamente no podemos decir que la tierra tiene una boca, pero en ese momento Adonai permitió que la tierra abriera una boca y se tragara a estos que estaban operando en maldad. Y es interesante porque Coraj abrió su boca, habiendo llevado su corazón a una actitud incorrecta, habiendo llevado su corazón a dejarse guiar por sus deseos, y ahora el juicio de él, el castigo es que la tierra abre su boca y se lo traga. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender en esta situación, mis amados. El lenguaje no es inocente. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, todo lo que sale por tu boca, no es inocente. Tiene una razón de ser, tiene una razón por la cual salió. Y de la abundancia que hay en tu corazón, tu boca va a hablar, va a proferir. Y muchas veces nosotros no tomamos responsabilidad en cuanto a nuestras palabras. Decimos lo que sea. Lo primero que venga a nuestro corazón se sale por nuestra boca. Mucha gente a veces tiene el dicho, se me salió. No se te salió, simplemente lo tenías ahí y lo sacaste. Y tenemos que aprender a ser perfectamente responsables de las cosas que permitimos que nuestra boca profiera, de las cosas que decimos, de las cosas que salen a través de nuestra boca. Porque si no, vamos a vivir una vida muchas veces desordenada. No es que todo lo que sale de nuestra boca está mal, pero tenemos que nosotros aprender con el temor de Adonai a filtrar y a separar lo que es de lo que no es, lo que edifica de lo que no edifica, de lo que bendice de lo que no bendice. Creo que todos nosotros, o al menos yo, tal vez sea el único que tiene problemas en esta área,
A veces nos levantamos, por ejemplo, en la mañana y vienen pensamientos, vienen cosas ahí que están en nuestra mente, en nuestro corazón, y de repente tú tienes que tomar una decisión, porque lo que piensas o lo que vino a tu corazón o en ciertas circunstancias no es precisamente lo que tienes que hablar ni lo que tienes que estar haciendo, ¿verdad? Porque cuando hablamos terminamos nosotros generando una realidad y empezamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde tenemos que aprender a ser responsables de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar y de nuestra manera de ser. Porque vivimos en un mundo, amados, donde tenemos que tener el cuidado en cómo estamos conversando, qué es lo que sale de nuestra boca, de dónde vienen nuestras palabras, y aprender a filtrar las cosas y aprender a decir las cosas correctamente. Y en nuestro país hay un dicho por ahí que dicen algunas personas: como yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que sea. No, no puede ser así. En primer lugar, nadie tiene pelos en la lengua. Y en segundo lugar, tenemos que tener cuidado de nuestras palabras. No todo lo que pasa por mi mente, no todo lo que pasa por mi corazón, yo lo tengo que sacar en palabras. Y puede ser que Korach tenía conversaciones internas, claro. Puede ser que él se estaba preguntando: ¿y por qué Moshe es el líder? ¿Y por qué yo no tengo esa posición? ¿Y por qué ellos están haciendo lo que hacen? ¿Y por qué Adonai habla con él de una manera diferente? Y podemos tener esas conversaciones. Y eso no está mal. El problema es cuando dejamos que la inclinación a la maldad domine nuestro pensamiento, domine nuestra emocionalidad y nos lleve a decir cosas que al final generan una tremenda destrucción en nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Hemos visto esta fatídica historia de cómo miles de personas salieron afectadas. Personas que se dejaron de llevar tal vez por conversaciones y al fin y al cabo empezaron a destruirse con esas conversaciones. Hay algo que tenemos que entender y guardar firme en nuestra alma. Nosotros venimos de Mashiach. Si hemos llegado al camino de Yeshua, ahora debemos de comprender que venimos de Mashiach, venimos de Él. Y tenemos que aprender también de que Él nos ha conocido. Esto es lo que dice el profeta Yirmiyahu, y es algo muy hermoso en el capítulo 1, verso 5. Dice: antes de que yo te creara en el vientre, le dice Adonai al profeta, yo te elegí para que nacieras, te escogí, dice la palabra, te consagré, te nombré como profeta concerniente a las naciones. Y de repente todos los que estamos acá no tenemos el llamado a ser profetas. Pero sin embargo, Rab Shaul nos dice algo interesante, que en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras palabras realmente tienen un asombroso poder. Generan cosas que de repente no existen, pero vienen a existencia. Por ejemplo, yo no sabía esta semana que yo tenía que estar con ustedes hoy. Pero es una realidad que hoy estoy conversando con ustedes. ¿Y a qué se debe esto? A que alguien me llama, la hermana Esme me dice: Roe, ¿será que tú puedes estar el próximo Shabbat compartiendo en la Keilah virtual? Claro. Lo que no existía hace una semana, no existía hace un mes, no existía en una agenda, ¿por qué vino a existir? ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque hubo una conversación, hubo una declaración. Y cuando declaramos, podemos llegar al compromiso de ver cosas que se hacen realidad. Y vemos a un Korach que empezó a tener declaraciones y generar una realidad para él. Y empezó a tener un compromiso en sus palabras que lo llevaron a tener una carga emocional, que lo llevó a un resultado fatídico. Y por eso es que debemos de reconocer que si el Eterno nos ha llamado, si el Eterno nos ha escogido,
Si hoy estamos acá en este mundo por Él, también nos ha dado esa capacidad, esa co-creatividad que tenemos como un rasgo divino, de que nuestras palabras generan contextos. Podemos generar contextos de bendición o contextos de maldición, contextos de alegría o contextos de depresión, de angustia. Y por eso es importante, amados, que entiendas que como un escogido del Eterno, donde quiera que tú estés, en tu familia, en tu casa, en tus relaciones, en tu matrimonio, ¿qué debes de hablar? Con gozo, con alegría, con entusiasmo, con fortaleza, con palabras de ánimo, con palabras de transformación, de posibilidad. Y no estoy hablando de un positivismo falso que a veces nos vende el mundo. No, estoy hablando de la realidad, que como nosotros venimos de Mashiach, como somos su pueblo, tenemos que andar como Él anduvo, hablar como Él hablaba. ¿No dice acaso los evangelios que la gente decía, wow, este sí habla y enseña como alguien que tiene autoridad? Las cosas que Él decía generaban ambientes, generaban impacto, generaban transformación. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de Él. Que donde quiera que nos encontremos, tenemos que aprender a hablar de una forma correcta. Recuerdo hace unos años atrás, cuando me tocaba ir a trabajar como educador, yo era profesor de muchachos con discapacidades en una secundaria. Y cada mañana que viajaba en el transporte público, empezaba a escuchar a la gente, sacando los periódicos, ¿verdad? Antes la gente, yo no sé si ahora todo el mundo compra periódicos, pero hace tiempo todo el mundo se subía al bus y tenía que ir leyendo noticias. ¿Y de qué hablaban? De las cosas que decían las noticias. Mira, subió la gasolina. Mira cómo están las cosas. El asesinato que hubo en tal lugar. Que este país va de mal en peor. Qué difícil está la vida. Y empezaba ese ambiente, ¿no? De gente que ni se conocía, a tener puras descripciones de cómo estaban las cosas. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿de qué hablas tú? ¿De las cosas que ves o de las cosas que tú crees? Porque muchas veces andamos solamente por lo que vemos, pero no andamos por la emuná. Y el 98% de las personas de este mundo tienen una circunstancia. Tienen un lenguaje meramente descriptivo. Mira cómo está el día, oscuro. El día va a estar feo. La pregunta es si al día le importa si tú le dices eso. Pero ¿eso qué genera en tu corazón? ¿Qué generan las personas que te rodean? Y de repente a veces no medimos estas cosas. Pero solo el 2% de las personas de este mundo tienen un lenguaje generativo, de generar espacios de bendición, de generar ambientes transformacionales, de generar entusiasmo, de generar fe, de generar emuná en la vida de las personas. Porque solamente describen y describen y describen. Estaba hablando con mi esposa esta semana y hablábamos de temas de matrimonio, de cómo hemos visto procesos en parejas de la comunidad. Ella está trabajando mucho con las mujeres, hablándoles de los temas que las mujeres deben de aprender según la Torá. Y ella me decía que la palabra terrorífica que ha encontrado para muchas mujeres es la palabra sujeción. Y que ha estado tratando de llevarles a entender cuál es el verdadero significado de la sujeción, pero que una de las cosas que le ha enseñado a ellas es que la mujer genera ambientes. La mujer genera ambientes. Y yo le decía, tienes razón, porque yo no soy el esposo que soy por la mujer que me trajo a este mundo. Yo soy el esposo que puedo ser hoy por la mujer que dobló rodillas y empezó a hablar en emuná. Y empezó con su fe y su emuná a hablar de las cosas como ella sabía que el Eterno le había dicho y le había prometido que tenían que estar. Y de repente uno no se da cuenta como
como persona o como esposo, pero esa oración empieza a tener efectos. Y su perseverancia en oración, su constancia en hablar de las cosas como el Eterno siempre le había dicho, siendo joven, siendo una mujer soltera, aún estando casada, esto es lo que quiero para tu matrimonio, para tu marido, para tus hijos. Que ella entendió un día, que podía pasar toda la vida quejándose de cómo era su esposo, de cómo era su matrimonio, de cómo es la vida, de cómo son las cosas. Y ella dijo, yo no me voy a quejar más. Yo voy a ir al Eterno en oración y yo voy a hablar con el Eterno de lo que Él ve en el mundo espiritual, de lo que Él ha dicho acerca de mi matrimonio. ¿Por qué? Porque todos pasamos tiempos difíciles, pero estamos acá por la misericordia del Eterno. Porque alguien oró por nosotros, porque alguien empezó a hablar lo que tenía que hablar. Y esa es la capacidad espiritual, mis amados, que todos nosotros tenemos acá. ¿Cómo hago para que las cosas puedan operar en el mundo espiritual? Mateo 12:36 nos dice Yeshua, yo les digo que en el día del juicio, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque si tenemos temor de Adonai, vamos a estar conscientes de que siempre hay un oído que nos escucha, un ojo que nos está viendo y un libro donde está siendo escrito todo lo que nosotros decimos, hacemos, y de eso tenemos que dar cuentas al Eterno. Esa es una realidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no entendemos esto, no le damos sentido a la vida. Si vamos a investigar un poco lo que es la palabra ociosa, en el hebreo onkelos, que está escrito el libro de Mateo, perdón, el griego onkelos, ¿qué es lo que dice por ahí? El griego koné. Que la palabra ociosa, que es una palabra que se escribe en griego como argos, nos habla de inactiva, desempleada, vaga, sin uso, suelta, pero también estéril. Y es bien interesante porque, al contrario del hebreo, o aún en el griego, las palabras que empiezan con Aleph, que es la primera letra de alefato, o la palabra alfa, que es la primera letra también del lenguaje hebreo, toda palabra que inicia con Aleph o inicia con alfa, nos habla de un sentido de unidad. ¿Y qué quiere decir ocioso? Que cuando yo digo algo de esta dimensión, estoy diciendo cosas estériles. Estoy desparramando, haciendo caos, haciendo desorden, en lugar de provocar unidad, en lugar de provocar elejad. Y por eso es que nosotros vamos a dar cuenta de todas las palabras. Korah, con las palabras ociosas que empezó a decir, empezó a provocar un ambiente de caos, empezó a provocar un ambiente de desorden, empezó a provocar un ambiente estéril, empezó a romper el ejad. Y la consecuencia de eso es la muerte. El juicio de romper el ejad es traer caos, destrucción y, como estado final, la muerte. Y de repente a muchos de nosotros no nos tragó la tierra cuando hablábamos cosas ociosas, pero habíamos estado muertos espiritualmente. Habíamos estado caminando en una mortandad espiritual y creíamos que estábamos bien porque vivíamos, hacíamos cosas, estábamos vivitos y coleando, decían por ahí. Pero de repente lo que estaba sucediendo era que nuestra vida estaba caminando en una dimensión de muerte. Hoy que estamos en Yeshua, hoy que el espíritu de la resurrección opera en nuestra vida a través de Mashiach, a través del Ruach HaKodesh, no podemos caer en esto. Tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que caminar en esa dimensión del espíritu y reconocer verdaderamente lo que aprovecha para nosotros. El apóstol Pedro, Kefa, escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 3 y 4, su divino poder
nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Escuche lo que está diciendo ahí. Por medio de ello nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina. Amados, nuestra elevación, nuestro llamado, nuestro perfeccionamiento nos tiene que llevar a caminar en esa naturaleza divina. No te puedes andar comportando como un terrícola. No te puedes andar comportando como la gente de este mundo. No te puedes andar dejando llevar por las cosas de este mundo. Tú estás en otra dimensión, amado. Tú estás en otro nivel. Tú estás llamado a estar en otro lugar. Y aunque todavía estamos acá, en este tiempo y espacio, en este simulatorio llamado temporalidad, tierra, planeta, llámelo como quiera, este simulador es para que usted se perfeccione, para que usted se eleve, para que usted empiece a vivir en otra dimensión, con otro carácter, con otra naturaleza. Y tenga la libertad de decirlo, yo soy partícipe de una naturaleza divina en Mashiach. A eso me llamó Él. Eso es lo que tengo que estar viviendo. Soy una nueva criatura. Yo no soy igual que antes. Y tenemos que soltar las cosas pasadas, tenemos que soltar las cosas viejas. Y termina diciendo este pasaje, y después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Las bajas pasiones es todo aquello que tiene que ver con lo terrenal. No crea que las bajas pasiones solamente son las cosas que la gente normalmente considera pecado y abominación y cosas inmundas o impureza sexual o borracheras. Claro, eso tiene que ver con eso. Pero no solamente es eso. Es todo lo que son mis deseos humanos, mis deseos carnales, mis deseos naturales. De repente no había ningún problema en tener un deseo de crecer y estar en otra posición. Pero el problema es cuando yo quiero obtener las cosas de una manera incorrecta, hacer las cosas de una manera inadecuada, creer que mi queja, que la murmuración, que el chisme, que el bajarle el piso al hermano es lo que me va a hacer crecer. No, no es así, amados. Tenemos que aprender a caminar en el orden divino. Yo no sé lo que estás haciendo hoy, pero lo que estás haciendo hoy para el Eterno, hazlo con excelencia, hazlo de la mejor manera, hazlo como una persona que ya participa de verdad en la naturaleza divina de ser pueblo escogido. Y deja que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. No te afanes por el mañana, no te afanes por dónde vas a estar algún día. Simplemente haz hoy con excelencia lo que tengas que hacer. Empieza a guardar tus palabras para que no caigas en el caos y la muerte. El problema es que muchas veces hablamos de cosas y a veces ni siquiera tenemos una verdadera convicción espiritual de ello. O a veces vacilamos en ellas. Y cada palabra tú la tienes que determinar, la tienes que filtrar y preguntarte si es necesario que esa palabra sea dicha o simplemente me la guardo. Si yo tengo que decir algo al respecto, simplemente actuar de una forma diferente. Hace un par de años atrás estaba yo en un tiempo de meditación y me di cuenta que había en mi corazón algo que no había resuelto, una herida desde la niñez. Y yo decía, Rey, wow, esto está ahí, yo no lo estaba viendo. Y él me lo empezó a confrontar, el Ruach empezó a redarguirme. Y la primera acción que pensé tener era llamar a esa persona y decirle, mira, tú me dañaste hace muchos años, pero yo te perdono.
Y el Eterno me dijo, no tienes que hacer eso. Porque si llamas a esta persona, ni siquiera va a reconocer lo que pasó, tal vez ni se acuerda. Y lo único que vas a provocar es un daño. Y yo le decía, ok, dime qué es lo que tengo que hacer. Y él me puso, lo único que esta persona necesita de tu parte es que la llames y le digas que tú la amas. Wow. Levanté mi teléfono y le dije a esa persona, hola, ¿cómo estás? Una persona muy, muy cercana. Y le dije, yo te llamo en este día solamente para que sepas que yo te amo. Te amo. Y la persona se quebrantó al otro lado de la línea. Yo me quebranté también. Pero ¿sabe qué fue lo más importante? Me liberé, sané, edifiqué, generé un contexto de bendición. Yo podía haber sacado el basurero, decirle, mira, yo tengo esto porque tú me hiciste esto. No, no se trata de eso. No se trata de pararnos en nuestra razón. No se trata de pararnos en nuestra autojustificación. Se trata de que seamos mejores. Se trata de que seamos mejores. Y eso es lo que tenemos que aprender, amados. Que cuando tenemos amor, lo tenemos todo. Tenemos que crecer en el amor, mis amados. Tenemos que avanzar en el amor. Y esto es lo que como desafío tenemos para este tiempo, como comunidad, como familia, de crecer en el entendimiento de que lo más importante de todo, que la raíz de todo lo que hacemos, el verdadero sentido de las raíces hebreas, es el amor, es actuar por amor. Y si yo actúo por amor, voy a cuidar lo que digo. Voy a cuidar mis palabras, voy a cuidar mis actitudes. Y voy a cuidarme también de que yo pueda hablar acerca del propósito que hay para mi vida, acerca del destino hacia donde el Eterno me lleva. Que yo pueda dimensionar mis palabras a el nivel donde yo comprendo que hay un libro de la vida que habla de mí y que yo voy a hablar adecuadamente, que yo no voy a hablar como una persona de este mundo, como una persona cualquiera. Yo voy a cuidar mi vida porque ahora el amor de Yeshua ha sido derramado en mi corazón. Yo camino en esa dimensión. Cuando comprendo esto, me doy cuenta que todo lo que existe, toda la creación, todo lo que es una realidad, inició por las palabras del Eterno. Cuando Adonai habló, el Ruach dio forma a todo lo que existe. Las palabras causan que todas las cosas se conviertan en una realidad, vengan a existencia. Sea que las digas con intención o no, generan resultados. Y por eso tenemos que alinear nuestras palabras con lo que el Eterno está hablando. Por eso Yeshua decía, yo no hablo mis propias palabras, yo hablo lo que escucho al Padre, al Abba, al decir y hablar. Y yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que Él me dice que tengo que hacer. Y esa es la conexión donde nosotros tenemos que entender. Que lleguemos a un punto, amados, que no hacemos nada si Él no nos dice que hay que hacerlo. A ese grado de obediencia tenemos que llegar, a ese grado de perfección, porque a veces en nuestros ímpetus juveniles queremos hacer cosas. Yo me di cuenta, yo tenía 25 años de pastor haciendo cosas, teniendo grandes congregaciones, teniendo una congregación de 3,000 personas en una época. ¿Y a qué me llevó eso? A hacer cosas, a llenarme de agenda, a correr de aquí para allá. Hasta que entendí un día que nada de eso estaba dando fruto. Y renuncié a todo eso. Lo dejé atrás. Le dije a todos los que estaban con nosotros, amados, o cambiamos o terminamos mal.
Queremos empezar a crecer, queremos empezar a hacer lo correcto, queremos caminar por donde hay que caminar. Y la iglesia de 3,000 miembros empezó a reducirse, a reducirse, a reducirse, hasta que quedamos como con 200 personas. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y el poco no es precisamente una cantidad, el poco es el que se apoca de las cosas del mundo, que se apoca de las cosas que le apasionan. Y yo me tuve que apocar. Y claro, me volví en el pastor desgraciado de la ciudad. Ah, mira, este hombre debe estar en pecado porque mira, tiene menos gente. Ah, ese hombre debe estar mal porque mira, la congregación se le fue. Claro, porque juzgamos a veces por lo que vemos, pero no por lo que entendemos. Y un día entendí que a mí lo único que me importaba, mis amados, no es quedarle bien al jet set del evangelio. Lo que me importaba era hacer la voluntad de aquel que me envió a esta tierra. Caminar en su perfecta voluntad. Y eso nos lleva a despojarnos. Y hoy estoy aquí porque aquí me trajo el Eterno. Aquí estamos. Y es una bendición estar haciendo lo que hacemos. Y disfruto lo que hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en la agenda divina. Estamos siendo guiados por el Ruach. Y lo digo con toda humildad porque no ha sido fácil llegar ahí. Kefa le dijo al Eterno, mira a Yeshua, si yo tengo que ir hasta la muerte, hasta la cruz vamos a estar. Yeshua le dijo, Pedro, mientras tú eres joven, tú haces lo que quieres, tú dices voy aquí, voy allá, pero llegará un día en que seas viejo y otro te tomará del brazo y te llevará a lugares donde tú ni siquiera quieres ir. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando somos jóvenes tenemos ímpetu, estoy hablando en lo espiritual, por supuesto, aunque sucede en lo natural, sin duda alguna, pero cuando somos jóvenes en el espíritu, andamos con ímpetus, con deseos, somos como Cora, yo quiero ser más, yo quiero tener más, yo necesito estar así como Moshe, yo quiero estar ahí. Somos como los discípulos que llegaron a Yeshua. Cuando vengas en tu reino, queremos estar uno a la izquierda y otro a la derecha. Así somos. Tenemos expectativas, anhelos. Quiero ser grande. Pero llega el tiempo, mis amados, en que maduramos. En el espíritu, en nuestra alma. Y entendemos que alguien nos tiene que agarrar del brazo. Y ese que nos toma del brazo, ¿saben quién es? El Ruach HaKodesh. El Espíritu de Santidad que nos dice, no, mi chiquito, no es por ahí. Venga por acá. No, venga, no es por ahí. Da este paso. No, te vas a caer. Y ahora andas con cuidado. Dice Eclesiastés que va a llegar el día en que hasta las alturas te darán miedo. Y cuando éramos jóvenes nos tirábamos de un puente, corríamos, saltábamos. Ahora no, ahora lo pensamos. Entonces, cuando llegamos a la madurez espiritual, ¿sabe lo que sucede? Aprendemos a filtrar. Filtramos las cosas. Tenemos cuidado. No hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que Él dice. Somos llevados. Y ahora yo entiendo que yo no soy el joven que anda haciendo locuras con deseos de grandeza, deseos de grandes cosas, de mega iglesia. No. Ahora yo soy el hombre, el Señor, el papá, el hijo del rey, que se asegura todos los días de que si Él me lleva a hacer un mandado, una diligencia, se la haga bien, aunque no me guste donde me lleve. Porque es el plan de Él, no es mi plan. Pero donde Él me lleve, hacerlo bien. Y si regreso, no dejarme con el cambio, como hacíamos de niños. No sé si les pasó de niños, que el papá o mamá decía, ve y me compras esto a la tienda. Y regresabas, ay mamá, se me perdió el dinero. Ay mamá, ya no tengo. Costaba tanto. No, es que te lo gastaste en los caramelos. Y eso tenemos que hacer hoy. Hacer lo que Él nos dice, con excelencia, regresar y dar cuentas justas. Dar cuentas justas, no dejarnos el mandado, no dejarnos el vuelto.
Porque lo que estamos haciendo para su honra, para su gloria, para que su nombre sea exaltado en medio de las naciones de la tierra. Para que cuando los hombres nos vean, glorifiquen al Padre, no nos glorifiquen a nosotros. Lo exalten a Él, no nos exalten a nosotros. Y esa es la conexión que aprendemos a tener. No hago lo que yo digo, no digo lo que yo creo. Yo me dejo guiar por el Ruach. Hebreos 11:3 nos dice que por la emuná comprendemos que el universo se formó por la palabra del hoy. De modo que lo visible surge de lo invisible. ¿Y cómo surge? De la fe. Todo lo que Él tiene para tu vida, que hoy no ves, ¿de dónde va a surgir? De la fe, de la emuná. De hablar desde la emuná, no de hablar desde las circunstancias. De hablar desde la emuná, no de hablar desde las condiciones naturales. De hablar desde la emuná, no hablar de lo que ven tus ojos naturales. Y pararte en ese emuná, entendiendo que eso es lo que Él desea hacer. Por eso también Hebreos 2:10 nos dice que Él es el autor de la salvación, de la emuná. Hay otra versión que dice que Él es el capitán de la emuná. Y es bien interesante, porque también Santiago nos dice que el timón de este barco, de esta nave cósmica que tenemos aquí para existir en esta tierra, llamado cuerpo, ¿cuál es el timón del cuerpo? Lo que está aquí adentro, nuestra lengua. ¿Y quién guía ese timón? Si tú lo guías, puedes ir donde quieras. Pero si el capitán de nuestra emuná es Yeshua HaMashiach, Él gobierna mi lengua y me lleva a donde tengo que ir. Y te aseguro que vas a hacer el viaje y vas a llegar a buen puerto, aunque hayan habido tormentas. Él siempre te va a llevar al resultado final. Él siempre te va a llevar donde tienes que estar. Así que tienes que perseverar en esa condición. Porque, amados, el lenguaje que entiende el Ruach, ¿cuál creen que es? Es el lenguaje del Espíritu. Si tú hablas como un carnal, tú estás hablando en chino para él. Si tú hablas como un terrenal, como una persona sin entendimiento, tú estás hablando algo que él no entiende. Y si estudiaste, por ejemplo, los pasajes de la Brit Hadashah de esta semana, te das cuenta que hay un poco de religiosos, fariseos, que vieron a un ciego sanarse por Yeshua y decían, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? No lo entendemos. ¿Cómo sucedió? No, pero no hemos visto a nadie hacer esto. Bla, 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 bla. Y querían buscar la explicación técnica, la explicación teológica, la explicación según la Torá de cómo suceden las cosas. Y por eso hay tanta gente desenfocada. ¿Cómo la letra me puede decir que Yeshua es Adonai? No, no es posible. Pues no tienen fe, no entienden que Él puede hacer lo que Él quiera. No entienden que Él puede moverse como Él desea. Y todo este debate detrás de este joven, si ustedes lo vieron, a mí me llamó mucho la atención esta historia, ¿no? Este joven siendo acosado por los religiosos, por conversaciones. Y al final, mira, pero nosotros, ¿cómo nos está llamando que somos pecadores y nosotros hemos leído a Moshe? ¿Y qué? No entiendes nada. Tú puedes llenar tu cabeza de conceptos. Puedes aprender los 10 niveles hebreos que existan y los niveles de revelación y que el Sod y que lo que dice el Zohar y lo que dice el Talmud y lo que dice la Gemara. Puedes llenarte de un montón de conceptos, amados. Eso no te hace un entendido. Y escucha esto, la operación del hombre carnal. La operación del hombre carnal es el razonamiento. Pero la operación del hombre espiritual, del varón, de la varona, del israelita que Él ha puesto en nosotros, es el entendimiento.
¿Cómo se adquiere el entendimiento? Teniendo 10 aplicaciones de Torot. Teniendo un montón de estudios. No. ¿Sabes cómo llega el entendimiento? Shema Israel. Obedeciendo. ¿Cómo sanó este joven? Miren qué feo. Saliva en el suelo. Barrito en los ojos. Vaya a lavarse al estanque. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! No, 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 estamos en tiempo de COVID. ¿Cómo le va a tirar saliva en los ojos? No. Razonamiento. Razonamiento, todo razonamiento. No, pero mire, qué insalubre, no. Pero ¿cómo? ¿Qué barro? No entiendo, no. Razonamiento. ¿Pero qué hizo el joven? Tenía un oído abierto. Y a veces es necesario que estemos ciegos. ¿Saben por qué? Porque afinamos el oído. Por eso a veces es necesario que no veamos nada. Decimos, wow, pero es que yo no veo que esto avance, yo no veo que esto crezca. Aprende a escuchar. Y deja de justificar. Deja de razonar. Es que yo he practicado Torah. Yo conozco los mandamientos. Practico los 613 mandamientos. Ya hasta me voy a hacer hasídico. Voy a dejar que me crezcan los peyes y no. Está bien, si eso es lo que el Eterno te dice, pero no se trata de tener un montón de razonamiento humano y información en tu cabeza. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Obedecer. Es la palabra del día acá en esta sesión. Obedecer, abrir tu oído, Shema Israel, y hacer lo que Él te dice para que tu vida empiece a cambiar. Cuando tú obedeces, el lenguaje que vas a mover en tu vida es el lenguaje del Ruach. Te vas a mover en lo que Adonai ha dicho. Te vas a mover en lo que Él ha establecido. Por caso contrario, el enemigo, el Hasatán, va a estar buscando que tu vida ande en otra dimensión. En conversaciones destructivas, en conversaciones ociosas. Pero ¿sabes cuál es la bomba atómica que va a transformar todo en tu alma? Cede el control al Ruach. Cede el control al Ruach. Ese es el efecto que va a transformar todo. Esa es la onda expansiva. Eso es lo que hace que explote las cosas que están a tu alrededor. Cede el control al Ruach. Una hermana nos decía en estos días, yo peleaba tanto con mi marido. ¿Y qué me dijo el Ruach? Obedece. Deja de hablar, deja de quejarte, obedece y haz lo que yo te digo. Y todo está cambiando. Todo está cambiando. ¿Por qué? Porque nos falta obediencia a veces. Cede el control al Ruach en lo que no estás cambiando hoy, en lo que esperas un resultado. Cede el control. Deja que Él haga lo que tiene que hacer. Obedécele. Cuando vemos una bomba atómica, ¿saben qué es lo que llama la atención de la bomba atómica cuando lo hemos visto en videos, en reportajes? Vemos ese efecto de hongo, ¿verdad? Claro, lo espectacular es el efecto de hongo. Pero ¿sabe qué es lo destructivo? ¿Qué es lo que cambia las cosas? Es la onda expansiva, lo que no se ve, lo que hace así. Y viaja cientos de kilómetros. Y cambia todo. Eso es lo que hace el Ruach. Yo no estoy viendo nada. Él está haciendo. Es que no, mira, yo quiero ver ya. No, Él está haciendo. Cuando tú te mueves en Él, es la onda expansiva que está moviendo las cosas. Está transformando tu alma. La gente a veces ha estado hablando sin discernimiento. Yo sé que hay gente que habla sin discernimiento acerca de ti, claro. Yo sé que hay gente que habla lo que el enemigo quiere hacer para destruir tu alma. Sí, es cierto. Yo sé que esto busca oscurecer tu belleza espiritual. Esto busca afectar tu ambiente. Pero cuando tú le cedes el control al Ruach, tu alma está resguardada. Tu espíritu está conectado con Él.
Así hay una comunicación constante. Y eso es lo que tenemos que hacer. En los tiempos que les contaba ministeriales, teníamos una oficina de consejería, y los hermanos que están aquí en Costa Rica, algunos son testigos de ello. Teníamos 500 consejerías al mes. Teníamos todo un equipo de consejería, unas oficinas espectaculares. 500 consejerías al mes. Un día me puse a la tarea de revisar los resultados, porque era una inversión muy grande. Tener las oficinas abiertas toda la semana, gente trabajando. ¿Y sabe qué encontré? Que la mayoría de personas no terminaban sus procesos. Eran personas que querían solamente que oraran por ellos, que no querían hacerse responsables, que les gustaban que les sacaran demonios y esas cosas. Y yo creo en eso. Pero yo dije, vamos a cambiar la historia. Vamos a enseñar a la gente a ser responsable. Y la gente ya no quería estar ahí. Pero el ambiente espiritual de la congregación cambió. ¿Por qué? Porque ya no eran gente buscando que otros hicieran por ellos, sino que estaban conectados en el entendimiento con el Ruach. Conectados en la dimensión del Ruach, donde hablaba lo que él hablaba y diciendo, wow, ahora mi vida está cambiando. Claro, porque así cambia. No quiere decir que hayan momentos que necesites apoyo. Claro, es cierto. Pero ya no era gente, ay, pastor, ore por mí, porque yo creo que la bruja del barrio me está atacando. ¿Qué es eso? A ti te puede atacar las tinieblas, pero nada puede tocarte si tú estás caminando en el Ruach. El problema no es lo que hagan contra ti, el problema es lo que tú hagas en tu propia vida. La gente puede hablar, la gente puede envidiar, la gente puede lanzar palabras, pero lo vimos con Moshe. Él estaba conectado con el Eterno y el Eterno dijo, nadie se levanta contra ti. ¿Qué es eso? Yo te defiendo, yo saco la cara por ti, yo me encargo de los enemigos. Así es, si yo estoy con Él, todo lo tengo. Entonces tenemos que aprender, mis amados, y con esto voy cerrando, que necesitamos crecer en esta conexión con el Ruach. Cuidar nuestra boca. No tengamos un lenguaje irresponsable. Y si nuestras palabras han salido de un alma herida, presentémonos delante del Eterno y sanemos lo que tengamos que sanar. No nos conformemos, dice Romanos 12:2, a los patrones del Olam Jase, a los patrones del mundo diario. En cambio, más bien, permanezcamos permitiendo que las mentes sean renovadas para que así sepan lo que Adonai quiere y estaremos de acuerdo en lo que Él quiere y entenderemos que lo que Él quiere, ¿saben cómo es? Es bueno, es agradable, es perfecto. Eso es lo que Él quiere para tu vida, mi amado. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto y añado algo más. Todo lo que tiene que ser revelado, porque su voluntad es misteriosa y solamente la comprenden los que obedecen. Solamente se les es revelada a quienes en la búsqueda sincera están dispuestos a rendirse para que Él haga con ellos lo que tengan que hacer. Amados, soltemos los patrones del mundo, no sigamos dañando el ejad. Así como sucedió en Babel. ¿Qué hicieron ellos? Estaban en un ejad perverso, en un ejad maligno, en un ejad para hacer cosas contrarias a la voluntad del Eterno. Y el mismo Adonai dijo, esta gente está en ejad. Si usted lo puede leer en la versión hebrea, se va a dar cuenta. Ellos están en ejad, pero están haciendo algo contrario a mí. Esa fuerza que hemos usado en otras competencias para hacer lo que no tenemos que hacer, usémosla para hacer lo que hay que hacer. Usémosla para hacer la edificación espiritual de nuestra vida, donde el Ruach pueda encontrar su morada. Dejemos de estar levantando pirámides en Egipto, dejemos de estar levantando las torres de la confusión. Dejemos de levantar sepulcros blanqueados. Y empecemos a hacer una edificación espiritual.
Todos nosotros, todos donde estemos. Miren, mis amados, aquí hay gente de las naciones de la tierra conectados. Yo no sé si usted lo ha visto. Tenemos 73 conexiones. Eso significa que hay más gente porque hay parejas, hay familias ahí conectadas. 73 conexiones que nos dicen, es posible estar en EJAD, porque aquí hay gente desde Canadá hasta la Patagonia, desde América hasta Europa. ¿Y qué nos tiene acá? El Ruaj. La fuerza que nos une en el EJAD. Amados, que empecemos a tener el mismo lenguaje espiritual. No nos metamos en las redes sociales para criticar el que dice Yeshua o dice Jesús o dice Yahoshua. No. Démosles con el amor. Contra el amor no hay ley. Contra el amor nadie puede. Tirémosles del amor de Yeshua. El amor de Yeshua. Vamos, démosle fuerte a eso. Suba publicaciones en las redes sociales acerca del amor de Yeshua. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Yeshua tiene que ver con tu experiencia personal. A ti te pueden debatir doctrina, te pueden debatir dogmas, te pueden debatir ideas, pero nadie te puede debatir la experiencia en el amor de Yeshua. Nadie. Así que, mis amados, a crecer todos como familia. Empecemos a dejar de tener los puños cerrados para pelear y abramos los brazos para abrazar este mundo que necesita el amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Les amamos desde Costa Rica. Un gusto estar con ustedes por acá. Tu servidor, Pastor Joseph, Roy Joseph, para servirles acá en esta tierra bendecida. Esperamos que algunos vengan acá algún día y será un gusto recibirlos. Tenemos montones de tiempo para servirles, para estar con ustedes, y será un gusto de verdad poderles tener con nosotros. Y quisiera hacer una oración para terminar, si me permiten. Rey, gracias por tantas almas, tantas vidas que están en esta conexión. Rey, gracias porque nos demuestras a través de esta multiconexión de que la multiforme gracia tuya opera en todo lugar. Sabemos que llegamos de diferentes contextos, con diferentes culturas, con diferentes conversaciones, con diferentes pensamientos. Pero hoy estamos aquí para edificar el reino de Mashiach. Estamos por la expansión de tu gloria en esta tierra. Y estamos acá para ser impulsados por el amor en el Ruaj. Ayúdanos a ser la gente que tenemos que ser, reconociendo que nosotros no te buscamos primero, tú nos buscaste primero. Que nosotros no te amamos primero, tú fuiste el que nos amó primero. Y que entendamos que somos llamados a hacer un canto de amor en esta tierra de los vivientes y no una lata que suena, no un címbalo que retiñe. Y si hemos estado haciendo ruido, hemos estado haciendo bulla, como una lata que da un sonido ensordecedor, que bajemos nuestras conversaciones del alma, llevemos nuestros pensamientos en obediencia a Mashiach y que empiece a brotar el sonido celestial, el sonido del amor del Padre de las luces, que es un canto de bendición para la creación entera, para las naciones de la tierra, porque esta tierra está esperando la manifestación de los hijos de Adonai. Gracias, Rey, por esta bendición. Bendigo a todos los que se esfuerzan en este espacio y en este tiempo, a las familias que están creciendo, y oramos que donde quiera que estén, las palabras que hemos traído sean de aliento, de conexión, de bendición, de transformación en el Ruaj, para que muchos puedan edificar su vida desde otro lugar. En el nombre de tu hijo amado Yeshua. Amén, amén y amén.